Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Les damos la cordial bienvenida al 15º Seminario Rafael Martín del Campo y Sánchez 2023 en su modalidad virtual. Hoy tenemos el gusto de que nos acompaña el doctor Omar Torres Carvajal, quien nos dará la plática Origen y evolución de las salamanquesas de las Islas Galápagos, ¿no? En este momento, la doctora Kathleen Babb hará su presentación. Adelante, Katy. Buenos días, bienvenidos a este seminario Rafael Martín del Campo. Tendremos el gusto de escuchar el trabajo del doctor Omar Torres Carvajal, que es uno de los ecuatorianos más reconocidos por su trabajo en el área de herpetología. Es profesor de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador y curador de reptiles del Museo de Zoología. Sus áreas de interés son la sistemática y biogeografía de reptiles neotropicales, en donde se ha enfocado a la descripción morfológica de nuevos taxones, al análisis de filogenias moleculares y la reconstrucción de distribuciones ancestrales, así como a la descripción de nuevas especies y su análisis filogenético molecular. Estudia las lagartijas y culebras del Ecuador y su impacto y el impacto del calentamiento global. Cuenta con muy diversas publicaciones, tiene tesistas de licenciatura y de maestría, y su trabajo como herpetólogo ha contribuido al conocimiento de los reptiles de la fauna ecuatoriana y sudamericana, tan solo con el descubrimiento, determinación y descripción de 44 especies nuevas. Le damos la bienvenida y agradecemos mucho su participación, doctor Torres. Queda usted con el micrófono. Muchísimas gracias por tan linda introducción. Antes de comenzar, yo quiero agradecerles a todos los organizadores del seminario Rafael Martín del Campo y Sánchez por esta invitación. La he recibido con mucho aprecio y estoy muy contento de estar esta tarde con ustedes. Gracias también a todos quienes están siguiendo esta charla por su asistencia. Bien, como mencionaban, yo he realizado en mi laboratorio varias investigaciones con reptiles, especialmente del Ecuador, enfocadas a la sistemática y biogeografía. Y uno de los proyectos que comenzó hace un poco más de 10 años tiene que ver con el origen y evolución de estos pequeños reptiles conocidos como geckos o salamanquesas en las Islas Galápagos, ¿sí? Esto fue a raíz de una oportunidad que se presentó de poder hacer colecciones en este archipiélago, que no es tan fácil de acceder para esos propósitos. Y entonces, pues, tuvimos la suerte de obtener muestras y les voy a presentar los resultados más significativos que hemos obtenido a lo largo de estos años. Bien, el archipiélago de Galápagos, pues, para quienes no lo conocen mucho, está compuesto por islas oceánicas, ¿sí? Islas volcánicas, y está en una zona del Océano Pacífico que se conoce como Océano Pacífico Tropical Oriental, ¿sí? Está más o menos a unos 1000 kilómetros de la costa de Ecuador, hacia el este. Los que sean biólogos y los que no sean biólogos tienen algún tipo de familiaridad cuando escuchan la palabra Galápagos. Casi todo el mundo sabe qué son las Galápagos y asocian ese nombre con Charles Darwin, ¿sí? Y eso es porque la visita de Darwin, que ya voy a explicar un poquito más, a las Islas Galápagos, fue tan famosa y tuvo tan impacto sobre las ideas de evolución en general y sobre las ideas de evolución en Charles Darwin en particular, que por eso es un lugar tan conocido y tan asociado al nombre de Darwin y también al campo de la biología evolutiva. ¿Sí? Aquí está entonces el archipiélago de Galápagos. Lo que estoy mostrando en esta diapositiva es
la ruta de este viaje famoso que hizo Charles Darwin en los 1830, ¿sí? Es un viaje que duró 5 años y visitó varios lugares, ¿sí? Entre ellos las Galápagos. Y pese a que la visita en Galápagos fue realmente corta, estas islas tuvieron un gran impacto en el desarrollo de su teoría. Las Galápagos incluyen apenas 123 islas, pero de esas solamente 12 tienen un área mayor a 10 kilómetros cuadrados, ¿sí? Es decir, son islas más bien pequeñas. Si ustedes ven el mapa, he marcado ahí con una flecha blanca la isla más grande, sí que es notoriamente más grande que las demás. Esta se llama la isla Isabela y tiene aproximadamente 4.600 kilómetros cuadrados. Para darles una idea, hace un rato hice el cálculo, eso es más o menos 3 veces el área de México DF, ¿sí? Entonces, el mensaje que quiero darles es que las islas son, la mayor parte de las islas son realmente pequeñas y es algo muy interesante, muy impactante ver tanta biodiversidad en un espacio tan pequeño, en un área tan pequeña. Bueno, regresando al viaje de Charles Darwin a bordo de esa famosa fragata, el Beagle, ¿sí? Que incluso él publicó un libro, El viaje en el Beagle, son una especie de memorias de este viaje. Darwin visitó Galápagos apenas por 5 semanas, ¿sí? Y en esas 5 semanas tuvo algunas revelaciones en realidad que luego, como dije hace un momento, tuvieron un alto impacto en el desarrollo de su teoría. Tomen en cuenta que Darwin visitó las Islas Galápagos en 1835 y el libro del origen de las especies se publica por primera vez en 1859, ¿no es cierto? Bien, desde esta visita de Darwin, las Galápagos han tenido o han sido reconocidas como un modelo para estudiar evolución y biogeografía de organismos en general, en islas, ¿sí? Algo importante que Darwin mencionó en su libro, es decir, es una observación muy profunda que la hizo en pocos días, como les dije, es lo que he escrito, lo que he copiado aquí, más bien dicho. Básicamente lo que dice aquí es que de las cosas que más le llama la atención es que en cada isla hay un conjunto de habitantes distinto, ¿sí? Es decir, se iba a una isla, veía unas tortugas con un caparazón de una forma, se iba a otra isla y el caparazón de las tortugas era completamente distinto, ¿sí? Esta observación todavía sigue siendo el punto de partida, creo yo, de muchos estudios contemporáneos sobre evolución y biogeografía de organismos en las Galápagos. Estas islas dan ofrecen oportunidades realmente únicas para hacer estudios de biogeografía, especialmente por 3 razones. En primer lugar, son islas oceánicas que están aisladas. Como les mencioné, están más o menos a unos 1.000 kilómetros de la costa de Sudamérica. En segundo lugar, se conoce más o menos su geología, ¿sí? Por supuesto que hay algunos temas todavía por resolver, desconocidos sobre la geología de estas islas, pero se conocen cuestiones básicas muy útiles para la biogeografía, como por ejemplo la edad de estas islas, ¿sí? Y por último, varias de las especies icónicas en Galápagos son animales terrestres y estos animales terrestres por lo general no están de cierta forma presos cada uno en su isla, ¿sí? Y esto ayuda a entender un poco la evolución de distintas especies en distintas islas, ¿sí? Entonces, todos estos 3 factores convierten a Galápagos en un escenario ideal para plantearse ciertas preguntas biogeográficas. Ahora, antes de ir a los geckos, quiero presentarles en general a los reptiles de Galápagos porque son, de hecho, están entre los vertebrados más icónicos de estas islas, ¿sí? Entonces, me voy a tomar unos 2 minutos para tratar de convencerles que los reptiles en Galápagos son realmente animales espectaculares. Más o menos hay unas 60 especies entre reptiles terrestres y reptiles marinos en este archipiélago, ¿sí? De esas 48 son
endémicas, esto incluyendo a las tortugas gigantes. Las tortugas gigantes son las tortugas vivientes más grandes del mundo. Hay 14 especies reconocidas en Galápagos, de las cuales 2 se han extinguido en tiempos recientes. Una tortuga famosa que rondó por los medios hace pocos años tras su extinción fue, por ejemplo, el solitario George, ¿sí? Era el último espécimen de una especie de tortugas en Galápagos, ¿sí? Un hallazgo importante entre las tortugas fue hace no más de un año. En la isla Fernandina se encontró una tortuga que se presume es una especie que no se había visto hace aproximadamente 100 años. Otros vertebrados terrestres del grupo de los reptiles en el archipiélago son las serpientes. Hay 9 especies y un dato interesante sobre estos animales es que en un estudio reciente, apenas hace 3 años, se describieron algunas de estas 9 especies. Tenemos, por supuesto, quizás al reptil más famoso de Galápagos y uno de los más famosos del mundo, la iguana marina. Es una sola especie y es la única especie de iguana marina, realmente marina, del mundo. Puede alcanzar un tamaño de aproximadamente 55-60 centímetros. Y los parientes de la iguana marina son 3 especies de iguanas terrestres. Una de ellas muy vistosa y además que fue descubierta recientemente, ¿sí? Hace unos 10 años apenas, es la iguana rosada, que además está confinada a la cima de un volcán de esta isla grande que les mostré al inicio. Entre las lagartijas tenemos las lagartijas de lava, que son estos pequeños iguánidos, muchas veces coloridos, hay 10 especies. Se parecen muchísimo en realidad a las lagartijas del género Celoporus que hay en México, por ejemplo. Son lagartijas pequeñas que no pasan de los 15-17 centímetros. Y por último, los geckos, ¿sí? Es nuestro grupo de estudio. Son un poco más pequeños. Su longitud rostrocloacal no pasa de 5 o 6 centímetros. Y eso les convierte en los reptiles más pequeños del archipiélago de Galápagos, ¿sí? Son los geckos del género Philodactylus, también conocidos en inglés como geckos dedos de hoja. Son animales nocturnos, muy crípticos, como podrán darse cuenta en estas fotos. Están presentes en la mayor parte de islas y la mayoría de especies fueron descritas, si ustedes ven aquí estos años, son el nombre del descriptor y el año de la descripción, hacia finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Listo. Estos geckos realmente eran muy poco conocidos porque los primeros animales que llamaron la atención de los primeros exploradores, comenzando por Darwin, eran los animales más grandes, por supuesto, las tortugas, entre los reptiles, las tortugas, las iguanas, incluso las lagartijas de lava. Pero en esa época, para empezar, casi nadie salía a colectar por la noche. Y mucho menos prestaban atención a animales quizás pequeños o insignificantes como quizás consideraron a los geckos. Pero bueno, en 1912 tenemos un trabajo muy importante del curador de herpetología de esa época de la Academia de Ciencias de California, una de las colecciones más grandes del mundo. La Academia de Ciencias de California organizó una expedición muy famosa a inicios del siglo XX a las Galápagos, donde colectaron miles de especímenes biológicos, entre ellos casi 1000 especímenes de geckos de distintas islas, ¿sí? Es la primera vez que se hacía una colección científica seria, digamos, en el archipiélago, y que afortunadamente cayó en buenas manos, pues. Vandenburg es conocido por haber aportado con numerosos trabajos de alta calidad para su época en taxonomía de reptiles, ¿sí? Y es sobresaliente este trabajo con los geckos. Nosotros comenzamos, como les dije al inicio de la charla, nuestro trabajo más o menos hace 10 años. Y algo sorprendente es que
cuando comenzamos el trabajo, muy poco se había hecho sobre las salamanquesas de Galápagos que aportara algo al trabajo que había hecho John Vandenburg hace ya más de 100 años. Es decir, durante casi un siglo las salamanquesas de Galápagos han sido dejadas de lado, mientras otros organismos han sido estudiados en detalle, por ejemplo, las tortugas gigantes. Los geckos no habían sido casi estudiados. Quizás la única excepción es un estudio de 1983 publicado por John Wright, donde intenta, utilizando datos de aloenzimas, establecer un poco las relaciones evolutivas de estos pequeños reptiles. Es un trabajo muy importante porque de hecho sus resultados, la mayor parte de sus resultados, como les voy a mostrar más adelante, han sido corroborados por métodos un poco más modernos de filogenética. Entonces, nuestro primer objetivo era, ya que tuvimos acceso a las islas y a colectar estas muestras, utilizar secuenciamiento tradicional de Sanger para inferir las relaciones filogenéticas de estos pequeños reptiles y de esa forma tratar de aprender algo sobre su origen, su colonización y su diversificación en el archipiélago. Bien, antes de continuar, quiero contarles y reconocer que este trabajo no ha sido hecho solamente por mí. Lo que voy a presentar en esta charla está realmente resumido en 3 artículos que estoy presentando en este momento. Y todos estos coautores que ustedes pueden ver aquí son mis colaboradores, entre colegas y estudiantes también, que han participado en cada uno de estos proyectos. Bien, entonces lo que hicimos para iniciar este trabajo fue colectar más o menos unas 40 muestras de todas las especies de las salamanquesas o geckos de Galápagos, de la mayor parte de islas que pudimos, incluyendo una isla remota que está al norte de Galápagos. Si ustedes se fijan en el mapa al norte, dice Darwin y Wolf, son 2 islotes muy pequeñitos. Y resulta que en Wolf hay una especie de Philodactylus, de salamanquesa, que se llama Philodactylus gilberti. Afortunadamente pudimos obtener muestras de este gecko también, ¿sí? Porque su posicionamiento geográfico, digamos, en relación al resto de especies era muy interesante. No podíamos perdernos esta muestra, ¿no es cierto? Para que tengan una idea del tamaño de estas islas, este islote Wolf, que se ve como un punto apenas en ese mapa, tiene como 1 kilómetro cuadrado de área, ¿sí? También hicimos un muestreo un poco más intenso en el continente. Si ven el mapa que está dentro del archipiélago, más de 60 muestras de varias especies continentales. ¿Y por qué? Porque precisamente una de las preguntas era tratar de determinar cuál es la especie más cercana o la especie hermana de estos geckos en Sudamérica, ¿sí? Y aplicamos métodos tradicionales bayesianos y de verosimilitud. Una de las los primeros resultados interesantes que podemos ver en este árbol contiene a las muestras de Sudamérica y de Galápagos y otras muestras de Centroamérica, de América del Norte, del mismo género y de otros géneros cercanos, ¿sí? Entonces es un árbol bastante completo, digamos, taxonómicamente, donde se ve la posición de las especies de Philodactylus de las Islas Galápagos, ¿sí? Entonces, una de los primeros resultados interesantes es que las especies de Galápagos están anidadas junto con las especies de Sudamérica en un mismo clado, ¿sí? Otras especies que pertenecen a América Central y del Norte están en otro clado. Este resultado ha sido corroborado por otros estudios más recientes que incluyen más especies, incluso de Philodactylus de Sudamérica, ¿sí? Entonces, esto nos da, es una topología importante porque es una evidencia fuerte que el origen, para que el origen de las especies de Galápagos sea América del Sur, ¿sí? De otra forma, tendríamos muestras más emparentadas a Galápagos, muestras de otras partes, por ejemplo, de América Central, pero no es así.
Acá tenemos un árbol un poco más completo y algo que encontramos es un poco de apoyo, por lo menos parcial, para el esquema taxonómico que había sido propuesto por Vandenburg hace más de 100 años, ¿sí? En este árbol estoy mostrando con unas cajas de colores verticales cada una de las especies que fue reconocida por Vandenburg hace más de 100 años. Como verán, algunas especies son monofiléticas, pero otras no. Se observan algunos casos que existe parafilia, es decir, que una especie, por ejemplo, las cajas rojas a la derecha, que son las muestras de la isla Floriana y las muestras de la isla Española, están separadas en dos clados distintos, es decir, pertenecen a dos especies distintas. Esto, junto con observaciones, por supuesto, de la morfología, nos llevó a resucitar, como se dice en el campo de la taxonomía, algunos nombres y reorganizar un poco la taxonomía que había sido la taxonomía reinante, digamos, durante los últimos 100 años. Y para darles una idea, Vandenburg en su trabajo de 1912, que hablé hace un momento, reconocía 6 especies de geckos de Galápagos y hoy en día reconocemos 11, ¿sí? Casi se ha duplicado la diversidad con estos estudios. Quizás más interesante que estos cambios taxonómicos que siempre hay, ¿no es cierto?, con los estudios filogenéticos a gran escala, es que las especies de Galápagos están divididas en 3 linajes distintos, ¿sí? No forman un clado. Ustedes pueden ver en este árbol, esto es un cronograma, abajo está la barra de tiempo, ¿sí?, en millones de años, y las especies de Galápagos están en colores, ¿sí? De arriba hacia abajo tenemos Philodactylus darwini en la isla de San Cristóbal, la segunda Philodactylus gilberti de este islote hacia el norte de Wolf que les comenté al inicio, y por último hay un clado azul hacia abajo, ¿no?, con varias especies de otras islas. Como ven, estos 3 colores están separados en 3 clados distintos. Aparte de tener estas 3 evidencia de que existen 3 invasiones o 3 eventos de colonización, otro dato interesante es la escala temporal. ¿Cuándo llegaron estas 3 radiaciones? Y es totalmente asincrónico, ¿sí? El clado más grande, más diverso, este clado celeste, y ahora estoy mostrando con esta línea entrecortada, lo que quiero hacer es que vean en la escala de millones de años que corresponde más o menos esta división entre el clado grande de Galápagos y sus parientes más cercanos, más o menos hace 13 millones de años, es decir, estamos hablando del Mioceno. Eso quiere decir que la colonización de los ancestros de este clado en Galápagos pudo haber acontecido a partir de los 13 millones de años, ¿sí? Quizás fue más reciente, pero por lo menos hace 13 millones de años divergen estos 2 linajes, entonces pudieron haber colonizado las islas en este periodo. Esto hace de los geckos los vertebrados terrestres más antiguos o que primero colonizaron las Islas Galápagos, por lo menos de lo que conocemos hasta el día de hoy. Una segunda colonización dejó como descendiente a una única especie, Philodactylus darwini, y esto sucedió más o menos hace 3 millones de años, estamos hablando del periodo del Plioceno. Y por último, esta especie que está en este islote remoto de Wolf al norte del archipiélago, llegó hace poco, ¿sí? El tiempo estimado es de unos 700.000 años, es decir, en pleno Pleistoceno. Cada uno de estos 3 linajes de geckos de Galápagos está cercanamente emparentado a algún taxón continental en Ecuador o en Perú. Es decir, aquí les puedo volver a explicar que los parientes más cercanos de las 3 radiaciones están en Sudamérica. Es decir, el origen de estos geckos es indudablemente América del Sur, ¿sí? Ahora, yo quiero detenerme un momento en una
relación aquí, y es esta de aquí, la verde, entre esta especie Philodactylus darwini de la isla San Cristóbal, que es la isla que está más hacia el este o más cercana al continente, y su especie hermana Philodactylus leoni, ¿sí? Y es que Philodactylus leoni tiene una distribución muy particular en América del Sur. ¿Sí? Aquí tenemos entonces a Philodactylus darwini de la isla de San Cristóbal arriba y Philodactylus leoni del sur del Ecuador, ¿sí? Y resulta que simplemente por una especie de coincidencia o algo que se conoce como serendipia, mientras estábamos trabajando en el proyecto de Galápagos, tuvimos unas salidas también a los Andes del sur del Ecuador y encontramos una especie nueva de gecko, ¿sí? Distribuida casi a 2000 metros en un valle interandino, en el sur del Ecuador. Y el momento de incluir esta especie en nuestro estudio de los geckos de Galápagos, resultó que estas dos especies son especies hermanas. Entonces, por supuesto, surgió la pregunta, ¿cómo es posible que una especie de Galápagos sea hermana a una especie andina? ¿Cómo podemos explicar esta relación? Y resulta que sí hay una explicación, ¿sí? No es algo tan descabellado. Aquí en este mapa estoy enseñando con flechas la distribución exacta de Philodactylus darwini en la isla de San Cristóbal, en la parte sureste del archipiélago. Y si vemos el mapa pequeñito de Sudamérica, la flecha roja está mostrando la distribución de la especie hermana de este gecko de San Cristóbal, que es Philodactylus leoni, ¿sí? Para que tengan una idea de qué tan andino es, para decirlo así. Entonces, de acuerdo con nuestros datos, esta colonización de Galápagos que dio lugar a Darwini posiblemente ocurrió hace unos 3 millones de años. Y en esta época sabemos que los Andes en el sur del Ecuador ya se habían formado. Y en esta zona hay un río muy importante, uno de los más grandes, que desemboca en el Océano Pacífico y justo conecta esta zona donde está distribuida Philodactylus leoni con el Océano Pacífico. Es decir, sabemos que existía una posible ruta para que el ancestro de estas dos especies quizás estaba distribuido a orillas del río Jubones, no sabemos si cuenca alta, cuenca media, habría que hacer más estudios para eso, pero habría partido por esa vía hacia el Océano Pacífico. Entonces, el río Jubones, imagínense una línea horizontal desde este rombo donde está Philodactylus leoni hacia el Pacífico, ¿sí? Así más o menos es el río Jubones. Es uno de los ríos más grandes del sur del Ecuador y posiblemente lo que podemos observar hoy en día, por ejemplo, en eventos del Niño Fuertes, es que este río acarrea grandes masas de vegetación. Y precisamente estas masas de vegetación, estas balsas, son las que suponemos que facilitan el transporte de organismos como lagartijas que han sido capaces de colonizar islas remotas, no solamente las Galápagos, ¿no? Hay este mismo caso en otras islas como Hawái, Comoro, muchos casos donde hay reptiles, especialmente geckos, que posiblemente llegaron justamente en estas masas de vegetación. Entonces, ¿cuál sería quizás la ruta? ¿Sí? Es posible, entonces, todo esto es de cierta forma una especulación, ¿no? Basado en los datos de geología y nuestras dataciones que tenemos. Es posible que el ancestro de estas dos especies vivía en los Andes, no sabemos si en las partes altas, medias o bajas, y fueron en algún evento del Niño o simplemente tras unas lluvias fuertes, fueron llevados hacia el Océano Pacífico, y una vez en el Océano Pacífico tenemos, y ya existían hace 3 millones de años, estas dos corrientes principales, ¿sí? La corriente fría de Humboldt, que viene desde Chile, desde la parte sur de América del Sur, con una dirección sur-norte, y justamente en el Ecuador, más o menos donde están las Galápagos, hay otra corriente grande, que es la corriente ecuatorial del sur, que va en sentido este-oeste. Es decir, existía
estas dos corrientes que facilitarían el transporte de estas masas de vegetación desde América del Sur, en este caso desde donde está más o menos ubicado el río Jubones, hacia Galápagos, ¿sí? Este es más o menos el mismo mecanismo con el que se ha explicado la colonización o la dispersión de los ancestros de otros organismos como las lagartijas de lava, por ejemplo, o las serpientes, desde Sudamérica hacia las Galápagos, ¿sí? Bien, ahora regresando un poco al árbol, perdón, tenemos aquí otro árbol. Y algo interesante es que, a más de tener estas, de ver que las especies de Philodactylus de Galápagos no forman un clado, uno puede inferir con esto que han existido 3 eventos independientes de colonización de las islas por parte de los geckos. 2 de ellos, como ya expliqué, que son el más joven, que dejó como resultado, digamos, a Philodactylus gilberti, y el segundo más joven, Darwini, que acabamos de discutir, dejaron solamente un descendiente cada uno. Pero la colonización más antigua, la que sucedió quizás hace 13 millones de años, resultó en por lo menos 9 especies reconocidas hasta el momento, que están distribuidas en la mayor cantidad de islas, de las más grandes al menos del archipiélago, ¿sí? Entonces, una pregunta muy interesante en este punto es cómo las especies de geckos de esta radiación antigua, la que está en azul aquí, colonizó las islas, ¿sí? Sabemos que quizás llegó a las islas que están más hacia el este, que son las islas más antiguas, pero ¿cómo llegó desde ahí? ¿Cómo se dispersó hacia las demás islas? Y por lo general, el tipo de reconstrucciones que se han hecho son más o menos las que estoy representando en este mapa con las flechas, ¿sí? Como por ejemplo, llegó el primer ancestro a la isla de San Cristóbal, abajo a la derecha, de ahí se habría dispersado hacia Española, luego hacia Santa Cruz, Santa Fe, y de Santa Cruz en realidad hacia las demás islas, ¿sí? Y para llegar a las islas del norte, no tan al norte como Wolf, pero por ejemplo Marchena, que también tiene salamanquesas, quizás llegaron desde Santiago, ¿sí? Esta es una forma de reconstruir la dispersión o la radiación de organismos terrestres en Galápagos, que asume principalmente que el mecanismo a través del cual van de una isla a otra es la dispersión a través del mar, ¿sí? Ahora, estos organismos, como les dije, son muy resistentes a vivir, por ejemplo, en balsas o masas de vegetación y por eso han colonizado islas remotas en todo el mundo. Eso no quiere decir que para las lagartijas en general sea fácil cruzarse de una isla a otra, incluso en distancias cortas, ¿sí? Digamos, su capacidad de dispersión en el mar no es tan buena, ¿sí? Simplemente que estos eventos fortuitos de que hay balsas que llegan a Galápagos con una cantidad suficiente de individuos para establecer una especie, son eventos fortuitos que pasan cada cierto número de millones de años, así es la evolución, pero eso no quiere decir que salten libremente de una isla a otra. Ahora, esta interpretación tradicional de colonización de las islas ya a un nivel intraarchipiélago, que está enfocada estrictamente en la dispersión, de cierta manera asume que la geología de estas islas es un poco, está fija en el espacio y el tiempo, es decir, que siempre han tenido esta configuración muy similar durante millones de años. Y aquí quiero irme un poco entonces hacia a contradecir un poco ese argumento, ¿sí? Y es que si vemos la geología de Galápagos, vamos a ver que hay cuestiones muy particulares que abren las puertas para otro tipo otros tipos de mecanismos que podrían explicar la radiación de los organismos terrestres en este archipiélago, ¿sí? Algo interesante es lo que sucede debajo del mar, ¿sí? Hoy en día lo que vemos sobre el mar son estas islas en color verde en este mapa, pero aquí les estoy
mostrando un mapa, batimétrico en 3D, donde vemos claramente que las Islas Galápagos en realidad son las cimas de los volcanes o de formaciones montañosas de una gran plataforma, ¿sí? Que es precisamente la plataforma de Galápagos. Y si nos sumergimos un poco, la profundidad del agua entre la mayoría de las islas es realmente baja, ¿sí? Si ustedes ven en este mapa, por ejemplo, los colores entre amarillo y rojo, significa que hay profundidades muy bajas. Entonces, la mayor parte de las islas centrales, al menos, están conectadas unas con otras por una profundidad bastante baja. Es decir, si quitamos un poco, unos cuantos metros de mar, vamos a tener un gran macizo, una gran plataforma interconectada y ya no vamos a ver las islas individuales, ¿sí? Entonces, con estas observaciones en mente, algunos autores, por ejemplo, Jason Alley y Hutchinson en 2014, utilizando algunas variables que tienen que ver con geología, hicieron a través de unos modelos que ellos diseñaron, una reconstrucción, una propuesta, ¿no? De qué hubiera pasado con las Islas Galápagos durante los últimos 700,000 años. ¿Qué sucede durante los últimos 700,000 años? Básicamente están viendo el efecto de las glaciaciones del Pleistoceno en el archipiélago, ¿sí? Las glaciaciones del Pleistoceno se caracterizaron por periodos en los cuales cuando se formaban los glaciares, parte de esa agua salía del mar, ¿sí? Es decir, el nivel del mar disminuía. Y en los periodos interglaciales, entonces, el agua volvía a subir de nivel. ¿Qué significa esto para las Galápagos? Tomando en cuenta que están separadas estas islas centrales por aguas poco profundas, lo que proponen estos autores es que existieron varios episodios de conexión, de fusión de estas islas, o al menos conexión a través de puentes terrestres, durante las glaciaciones. Y en los periodos interglaciales volvía a subir el nivel del mar y se volvían a separar. Entonces tenemos territorios que se separaban y se unían periódicamente en concordancia con las glaciaciones durante los últimos 700,000 años, terminando con la última glaciación hace 20,000 años. ¿Sí? Esto es muy importante para la biogeografía de los organismos del archipiélago, porque significa que estos cambios en el nivel del mar durante los últimos 700,000 años podrían haber tenido una influencia muy fuerte en la evolución de organismos especialmente aquellos organismos que están encerrados básicamente en su isla, que tienen poca capacidad de dispersión de una isla a otra, como las lagartijas, ¿sí? Y en estas épocas entonces de glaciación, donde las islas se conectaban, como vemos en el mapa de la derecha, es una reconstrucción hipotética de qué pudo haber pasado hace algunos miles de años en una de las glaciaciones, vemos que, por ejemplo, la isla Isabela, que es la más grande, está prácticamente conectada con otras islas hacia el este. Eso daba la oportunidad para que organismos terrestres como las lagartijas se hayan puesto en contacto y hayan intercambiado genes, ¿sí? Es decir, tendríamos que encontrar una huella de flujo génico, por ejemplo, o hibridización entre poblaciones o entre especies. ¿Sí? Aquí está el modelo de este contacto y este flujo génico un poco explicado en un poco más de detalle. Entonces, una de las principales ideas detrás de estos modelos paleogeográficos es que las islas más grandes y sus satélites también, con eso me refiero a los islotes que suelen rodear a las islas grandes y que a veces están separados de ellas por no más de 4 o 5 kilómetros. Entonces, estas islotes que hoy en día están separados por aguas poco profundas, posiblemente coalescieron varias veces por periodos de hasta unos 10,000 años cada vez durante las glaciaciones. ¿Sí? Aquí pueden ver a la derecha en estas tres cajas un escenario de cómo pudo haber sido esto. En amarillo están las islas
signos en rojo simplemente representan poblaciones distintas de cualquier organismo. Hace 90.000 años están separados, hace 100.000 años entonces hay una glaciación que dura 10.000 años, y durante esta glaciación, es decir, entre 100 y 110.000 años, vemos que los territorios se juntan y entonces hay intercambio, estas poblaciones se mueven y potencialmente hay intercambio de genes, ¿sí? Entonces, como consecuencia, podríamos predecir que hubieron oportunidades, muchas oportunidades para flujo génico entre estas poblaciones que de otra forma estarían aisladas una de otras por el mar, ¿sí? El mar sería una barrera. Podemos ver cómo podría haber funcionado este mecanismo de conexión entre poblaciones que están aisladas en islas diferentes y que durante las glaciaciones del Pleistoceno, gracias a que el nivel del agua baja y las islas se conectan, entonces estas poblaciones entran en contacto. Y esto podría haber llevado a episodios de flujo génico. Entonces, los geckos son organismos, o están entre los organismos ideales para poder estudiar si existen estas huellas de flujo génico, y eso es una de las preguntas que estamos este momento contestando con otros colegas. Ya les voy a hablar un poco más adelante. Sin embargo, realizamos un estudio un poco sencillo, ¿no?, para tratar de explorar esta pregunta en el marco de otra colaboración que les voy a presentar a continuación, que tenía que ver más con temas de conservación, ¿sí? Hace pocos años fui invitado por una organización no gubernamental llamada Island Conservation y el Parque Nacional Galápagos para participar en un proyecto enfocado en la conservación. Y por supuesto, aproveché la oportunidad para tratar de poner a prueba algunas de estas hipótesis que plantean estos modelos paleogeográficos, ¿sí? Por lo menos a una escala pequeña. El objetivo de esta fundación que me contactó era evaluar genéticamente a las poblaciones de lagartijas de Floriana y de los islotes que rodean a esta isla, ¿sí? Aquí vemos en el mapa una isla que está al sur de Galápagos, que se llama Floriana, que es de tamaño mediano, y como ven está rodeada por unos islotes pequeñitos que apenas se ven ahí como puntos, pero están marcados ahí con los nombres, ¿no? Tenemos Champion, Enderby, Caldwell, Gardner y Watson, ¿sí? Entonces, estos colegas querían ver qué tan similares son genéticamente las poblaciones de Floriana con las poblaciones de estos islotes, ¿sí? Esta isla es llamada Floriana, es muy interesante desde una perspectiva de conservación porque es la isla que ha estado habitada por seres humanos por más tiempo, ¿sí? La primera colonia humana se estableció ahí en 1836, ¿sí? Y entonces, como ha sido el caso con otros lugares o islas alrededor del mundo, estos primeros colonizadores introdujeron animales domésticos, ratas, ratones, que pronto todos estos animales establecieron poblaciones ferales y llevaron a un desastre de la biodiversidad de Floriana a gran escala, ¿sí? Para darles una idea, muchas especies de vertebrados, de lo que conocemos al menos, por ejemplo, la tortuga gigante o la serpiente de Floriana, 11 especies endémicas de aves, todas ellas se extinguieron 4 o 5 décadas después de que se establecieron las primeras colonias humanas en esta isla, ¿sí? De todos estos vertebrados extintos, solamente las serpientes y el cucube, que es el ave que estoy mostrándoles aquí en esta misma diapositiva, es una de las aves icónicas de Galápagos. La serpiente y el cucube también se extinguieron, pero sobreviven en algunos islotes que están alrededor de la isla. Entonces, algo que querían ver estos colegas es, bueno, tenemos las lagartijas que sí están todavía en Floriana y en los islotes, a diferencia de las serpientes y los cucubes. Veamos qué tan genéticamente son las lagartijas de Floriana con las de los islotes, porque posiblemente
se podría pensar en programas de reintroducción de las serpientes o de los cucubes hacia Floriana, ¿sí? Si es que vemos que en lagartijas hay una similitud genética considerable, ¿sí? Podríamos asumir que quizás hubiese sido el mismo caso para serpientes y cucubes, ¿sí? Y otra razón es porque en Galápagos ha existido un programa de erradicación de roedores en varias islas a través de cebos con venenos. Entonces, por si acaso querían tener un programa de mitigación, por si acaso algo vaya a suceder con las lagartijas de Floriana, aunque no se espera porque ya se ha probado que estos venenos no son tan tóxicos para reptiles, pero es una especie de un plan de mitigación donde se quiere tener una idea de dónde se podría tomar individuos para repoblar Floriana con lagartijas, si es que ese fuera el caso, ¿sí? Bien, entonces, aquí nuevamente les muestro un mapa batimétrico de Galápagos. Cada uno de estos tonos azules son 50 metros, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el islote Champion está separado de Floriana por profundidades no mayores a 50 metros, ¿sí? Si vemos el islote que está más hacia la derecha, Gardner, sí que está separado de Floriana por profundidades mayores, ¿sí? De 200 metros o más. Entonces, volviendo al modelo paleo-biogeográfico que les expliqué, esto quiere decir que durante el Pleistoceno, estos islotes como Champion, que están cerca de Floriana y que están más que nada separados por aguas poco profundas, posiblemente se fusionaron con Floriana en los periodos de las glaciaciones. A diferencia de Gardner, que está separado por, como les dije, más de 200 metros, entonces posiblemente no estuvo en contacto con Floriana en las glaciaciones. Y precisamente el proyecto se trató de comparar muestras entre Floriana, Champion y Gardner, lo cual permitía, como acabo de explicar, poner a prueba, aunque sea a una escala muy pequeña, estas predicciones de los modelos paleogeográficos. Este también resultó ser un sistema de estudio muy interesante porque no solo trabajamos con la salamanquesa, sino con dos especies simpátricas de lagartijas, la salamanquesa y la lagartija de lava de Floriana. Estas dos especies no están ni siquiera emparentadas muy cercanamente y por lo tanto es un sistema ideal para hacer estudios comparativos de filogeografía, ¿sí? Entonces tomamos muestras de tejido y secuenciamos, como les digo, este fue un estudio pequeño, secuenciamos solamente un gen mitocondrial y tomamos muestras de Floriana, del islote Champion, que está solamente separado de Floriana por 700 metros. Como les dije antes, algunos islotes están muy cerca de las islas más grandes. Y muestras de Gardner, que está separado por 8 kilómetros. Pero más que nada, lo más importante es que la profundidad del agua que separa Gardner y Floriana nos hace pensar que estaban separados durante las glaciaciones del Pleistoceno. Nuestro primer paso fue reconstruir árboles filogenéticos, ¿sí? Para cada una de estas especies. Por supuesto, en un contexto más grande, incluyendo las demás especies del archipiélago. Y vimos que tanto las salamanquesas como las lagartijas de lava eran similares en tres aspectos. Primero, cada una de las dos especies, con las muestras de Floriana y los dos islotes, formaban clados, ¿sí? Son especies monofiléticas, ¿sí? No había ninguna discusión al respecto. Luego, los individuos de Gardner, el islote más alejado, Champion y Floriana, forman tres clados distintos, ¿sí? Entonces, aquí habían dos opciones. O se mezclaban los terminales de las distintas localidades, o se formaban tres clados, que es lo que sucedió, y que yo he colapsado en esta filogenia. ¿Sí? Aquí les estoy enseñando tres linajes, pero cada una de estas líneas en realidad está representada por varios individuos. Y por último, las poblaciones de Floriana, en ambos casos, en la lagartija de lava y en la salamanquesa, están más emparentadas filogenóticamente con las poblaciones del islote Champion, que es el más cercano y el que estuvo conectado con Floriana, ¿sí? Luego evaluamos con estos mismos datos
las relaciones entre los haplotipos de Floriana y los dos islotes con redes de haplotipos, ¿sí? Y aquí lo que podemos ver en las redes de haplotipos a la derecha, podemos ver los haplotipos de Gardner, por ejemplo, que está en azul. Lo que está en púrpura son los haplotipos de Champion y en los demás colores son los haplotipos de Floriana. Estas dos redes de haplotipos de las lagartijas de lava y de las salamanquesas muestran una similitud genética muy fuerte entre las poblaciones de Floriana y las poblaciones de Champion. No así con las muestras de Gardner, ¿sí? Arriba vemos, por ejemplo, 41 pasos entre los haplotipos de Champion y Floriana con Gardner para las lagartijas de lava, que es una distancia bastante grande, digamos. Y algo menor, pero igual considerable, con los geckos, ¿sí? 12 mutaciones separan a los haplotipos de Gardner. Algo muy importante que nos muestran estos gráficos también es que a pesar de que las poblaciones de Floriana y Champion son muy similares genéticamente, en ningún caso de ninguna de las dos especies comparten haplotipos, ¿sí? Ahora, por teoría sabemos que si es que tenemos patrones filogeográficos que concuerdan, eso en especies que además están codistribuidas, eso nos sugiere que esas especies comparten alguna historia biogeográfica, ¿sí? Tienen algo en común. Entonces, en este estudio en particular encontramos el mismo patrón filogeográfico en dos especies lejanamente emparentadas de lagartijas, ¿sí? Entonces, otra cosa interesante es la separación o la disimilitud que hay con Gardner, que es precisamente el islote que pensamos que estaba separado durante el Pleistoceno. Entonces, las poblaciones de Floriana están más o son más similares genéticamente a las de Champion, posiblemente porque existió algo de flujo génico durante el Pleistoceno cuando este islote estuvo fusionado con Floriana. Y por otro lado, son más distintas las de Floriana de Gardner porque estas dos poblaciones no habrían estado en contacto durante el Pleistoceno. Es una explicación, ¿sí? Por lo menos, como les dije, este análisis es con pocas muestras, al menos un gen, pero los resultados concuerdan al menos con esta hipótesis de los modelos paleogeográficos. ¿Sí? Por supuesto que se necesitan hacer, nosotros admitimos que hay que hacer muchos más análisis, más detallados, con más muestras, para probar de mejor manera estos escenarios del Pleistoceno. Nuestros resultados posiblemente vayan a ser relevantes para el Parque Nacional Galápagos para futuros programas de reintroducción, ¿sí? Especialmente en el marco de estos programas de erradicación de roedores que les comenté. Entonces, algo importante que sacaron especialmente los colegas que estaban interesados desde un punto de vista más de conservación es el tema de las unidades evolutivas, ¿sí? Entonces, se puede concluir aquí que el Floriana y Champion comparten la misma ESU, la misma unidad evolutiva, o representan la misma, mientras que Gardner pertenecería a una unidad evolutiva distinta. ¿Cuál es el mensaje, cuál es la utilidad de estos resultados? Que si se pretende hacer una reintroducción hacia Floriana, de las lagartijas al menos, los mejores candidatos para estas reintroducciones deberían ser las poblaciones de Champion, porque son los más similares genéticamente, y no tanto las poblaciones de Gardner. Bien, entonces yo voy ya terminando mi charla y quiero presentarles un resumen y luego darles unos pequeños datos curiosos, digamos, de las investigaciones que estamos este momento haciendo. Entonces, en base a nuestros análisis durante estos años, podemos concluir que la diversidad de los geckos en Galápagos está explicada por 3 eventos de
colonización, asincrónicos. El más antiguo quizás ocurrió en el Mioceno, hace unos 13 millones de años, un segundo en el Plioceno, hace unos 4 o 5 millones de años, y uno muy reciente que explica a esta especie que está en este islote aislado al norte del archipiélago, Wolf, hace unos 700.000 años. Eso es lo que nos dicen los datos moleculares. La riqueza de especies con todos estos estudios demostramos que es mayor a lo que se propuso antes en el trabajo de John Vandenberg a inicios del siglo XX. Y no es solamente una cuestión de que encontramos especies parafiléticas que nos llevaron a resucitar algunos nombres, también encontramos clados de especies candidatas que fueron, de hecho, más tarde descritas por otros autores hace apenas pocos años. 3 especies al menos fueron descritas que habían sido identificadas en estas filogenias. Por último, la similitud genética entre Floriana y este islote más cercano al de Champion podría explicarse por flujo génico entre esta isla y este islote durante estos periodos de coalescencia que se dieron en el Pleistoceno. Y ahora sí, por último, en base al último estudio que presenté, las especies de vertebrados terrestres de las islas satélites, ¿sí?, de los islotes satélites, podrían ser algunas una buena fuente para reintroducciones en islas más grandes. Esto tiene un significado un poco más allá de simplemente este sistema de Floriana que les enseñé, porque muchas de las islas grandes de Galápagos o las de tamaño mediano están rodeadas por islotes pequeños, ¿sí? Y en muchos casos, en esos islotes, hay las mismas especies de vertebrados terrestres que en las islas más grandes, ¿sí? Lagartijas de lava, serpientes, los gecos, en algunos casos incluso algunas aves. Entonces, esto da un poco la idea de que los islotes cercanos, claro que hay que estudiar en cada caso en particular, pero podrían ser buenas fuentes para reintroducción, ¿sí? Como planes de mitigación que siempre son útiles para organizaciones como el Parque Nacional Galápagos. Ahora sí, yo les había comentado que estamos este momento colaborando con la curadora de herpetología justamente de la Academia de Ciencias de California. Es otra coincidencia, simplemente que hayamos regresado a trabajar con la misma institución que comenzó a explorar la diversidad en detalle de estas salamanquesas. Y con otros colegas estamos utilizando datos genómicos y análisis genómicos, en general en lo que tiene que ver a la topología de los árboles y las colonizaciones y los tiempos, son bastante similares a lo que ya les presenté. Estamos estudiando si en realidad existe flujo génico como uno esperaría entre aquellas islas e islotes que estuvieron supuestamente conectados durante el Pleistoceno. Y por ahora, en análisis preliminares, lo que les puedo adelantar es que no hemos encontrado evidencia, lo cual es bastante curioso, pero no hemos encontrado evidencia de flujo génico o hibridización entre islas. Y por último, estábamos tratando de responder una pregunta que no ha sido planteada antes, y es que si durante el Pleistoceno bajó el nivel del mar, eso quiere decir que el territorio de las islas aumentó. Por lo tanto, desde la última glaciación, que fue hace 20.000 años, el territorio del archipiélago se ha ido reduciendo. ¿Qué impacto ha tenido, si es que ha tenido algún impacto, la reducción del territorio de las islas para organismos estrictamente terrestres como las salamanquesas? Es otra pregunta que estamos tratando de resolver. Finalmente, con esta figura de un artículo muy didáctico, muy interesante que fue publicado hace poco, de Jason Ali y Uwe Fritz, se puede apreciar un poco aquí cómo ha sido la colonización, los tiempos de colonización de los distintos grupos de vertebrados terrestres. Y quiero pues aquí resaltar dónde están los geckos Philodactylus. Como les dije, aquí se pueden ver los tres eventos de colonización y a 3 tiempos muy distintos. Uno en el Mioceno, otro en el Plioceno y uno mucho más reciente en pleno Pleistoceno, ¿sí? Bien, con eso yo he terminado mi charla. Les agradezco a todos por su atención,
Por supuesto que hay una gran cantidad de personas y organizaciones para agradecer, pero no iban a caber en un slide. Están en las publicaciones que les enseñé hace un momento y estoy abierto a responder cualquier pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Torres. Tiene varias felicitaciones y preguntas, y antes de realizárselas le pediríamos si puede poner su correo para que la gente, si desea, pueda comunicarse con usted, por favor. Con todo gusto. Una de las preguntas que hace Roberto Karim López Hernández es si las especies de serpientes endémicas, ¿qué desempeño tienen respecto a la erradicación de los roedores invasores? En realidad, no mucho. Se han hecho pocos estudios de dieta de las serpientes en Galápagos y comen otras cosas, no tanto roedores. Por ejemplo, las propias lagartijas no son, digamos, como de mucha ayuda para erradicar a los roedores. Los roedores son un problema grave en Galápagos, han llevado a la extinción a varios vertebrados, especialmente aves, ¿no? Se comen los huevos, por ejemplo. Entonces, no, las serpientes no, lamentablemente en este caso no han cumplido un rol importante en la erradicación de los roedores. Por eso se utilizan estos programas. Ahora, algo que les quisiera añadir aquí es que ya se han hecho estos programas de erradicación en otras islas, aparte de Floriana, y han sido muy exitosos, ¿sí? No ha llevado a la extinción de especies endémicas ni nativas. Son venenos que realmente están muy enfocados en los roedores. Y hay islas como, por ejemplo, Rábida, donde ahora ya se han extirpado completamente los roedores, ¿sí? Gracias. Daniel Chávez lo felicita y tiene dos preguntas. La primera es si en Florian, para una posible reintroducción de poblaciones, piensas que es importante conocer la carga de genes deleterios, tanto de especies fundadora como nativa. Claro que sí, eso siempre va a ser un riesgo. Estamos hablando de, si es que hacemos las reintroducciones de Champion, es un islote muy pequeño, no tendrá ni 3, 4 kilómetros cuadrados quizás, y por lo tanto, digamos, su composición genética debe ser estudiada muy en detalle. No sabemos, es posible que muchas de estas poblaciones, no solamente de geckos, sino de otros organismos, los cucúes, por ejemplo, que están restringidos a estos islotes, si en realidad son poblaciones viables, ¿sí? Quizás estamos en un momento de la historia evolutiva de estos bichos donde estamos simplemente observando el final de esas poblaciones, ¿sí? Porque claro, la teoría nos dice que en lugares pequeños, con pocos individuos, entonces hay muchos problemas como la acumulación de los genes deleterios, como un alto grado de homocigosis, todos los factores que más bien le harían a uno pensar que esos linajes van a extinguirse, ¿sí? Entonces, claro, habría que hacer un estudio muy, muy detallado. Y sí, yo sí le veo como un grave problema. Yo no creo que exista pongámoslo entre comillas, una salud genética ideal en estos islotes chiquitos, como para pensar que las reintroducciones van a ser muy exitosas, pero es algo que hay que estudiar, ¿sí? Es algo que está en la teoría, en la práctica siempre hay que evaluar, ¿sí? Y la segunda pregunta que hace Daniel es, ¿qué usó para calibrar la filogenia datada? La filogenia calibramos, primero que la filogenia que usamos para datar fue la filogenia grande, no solo con las especies de Galápagos y Sudamérica, sino la primera me parece que les presenté con especies de Norteamérica, incluso de especies de África, de geckos no de otra familia incluso, ¿sí?
Y eso se utilizaron puntos de calibración realmente que fueron propuestos en otro estudio a gran escala con geckos, que no tenía que ver con Galápagos. Y algunos son fósiles, otros son eventos biogeográficos, sí. Pero son, si no mal no recuerdo, son como 5 o 6 puntos de calibración. Y Fabiola pregunta, ¿qué genes usaron para generar las filogenias? Y si han tratado de hacer estudios con marcadores moleculares para evaluar la diversidad intra e interpoblacional. Así también podrían ver flujo génico y efecto fundador. Sí, bueno, para la filogenia, las filogenias que les he presentado, la mayoría son hechas con 10 genes, son 3 genes mitocondriales y 7 genes nucleares. Por eso no nos ha sorprendido mucho que con los datos genómicos las filogenias sean muy similares, ¿sí? No hemos utilizado, me imagino que se refiere a microsatélites o ese tipo de marcadores que son más comunes para estudios poblacionales. No hemos hecho eso con los geckos, pero se ha hecho con lagartijas de lava, por ejemplo, y han llegado a resultados similares con otras islas, pero más o menos el mismo escenario, islotes muy cercanos a una isla grande. Y en ese estudio lo que vieron es que las poblaciones de los islotes pequeños no han tenido flujo génico ni entre ellas ni con la isla grande, y que más bien la conclusión, digamos, para resumir, es que es la deriva génica lo que está la principal fuerza evolutiva para estas poblaciones. Y lo estamos haciendo con datos genómicos, pero estamos justamente utilizando algunos modelos para poner a prueba si es que hubo flujo génico o no. Y como dije, hasta el momento con los análisis preliminares que tenemos no hemos encontrado ninguna evidencia de flujo génico o incluso hibridización entre islas. ¿Sí? Gracias. Luis León Fuentes pregunta la longitud o los genes secuenciados. ¿Cuál es la longitud de los genes secuenciados para el análisis filogenético? A ver, varía de un gen a otro. Algunos genes nucleares, por ejemplo, tenían como 700 pares de base, yo no recuerdo en detalle todos, pero otros, como el RAG1, tiene más de 1000. Hay un fragmento mitocondrial que usamos que también tiene más de 1000. Otros genes mitocondriales tienen como 800, sí, pero en total, juntando los 10 genes, era más o menos cerca de 10.000 pares de bases. Okay. Y Andrés pregunta que ¿por qué no forman un clado los 3 linajes y comparten una ancestría común? Los 3 linajes de Galápagos precisamente no comparten un ancestro común inmediato, digamos, ¿sí? Y no lo hacen porque llegaron a las Galápagos 3 veces. Una vez hace 13 millones de años, otra hace 5 y otra hace 700.000 años. Entonces, cada una de estas 3 invasiones tiene un origen diferente desde el continente, ¿sí? Ese es justamente uno de los hallazgos más interesantes, yo creo, de este estudio, es que no comparten un ancestro común inmediato, sino que corresponden a 3 eventos de colonización distintos y que además ocurrieron separados por millones de años. Sí. Tiene muchísimas felicitaciones por su trabajo tan interesante, ¿no? Le agradecen su participación y no sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. Y si no, pues le agradecemos muchísimo esta plática tan interesante y novedosa. Y bueno, estamos en contacto con usted. Ya, muchas gracias nuevamente a todos ustedes por asistir y a Noé y los demás profesores por organizar e invitarme a este lindo evento. Sí, le agradecemos mucho, doctor Omar. Fue un gusto conocerlo y escuchar tan interesante conferencia. De hecho, como bien coincide la doctora Kathleen, si ve el chat, hay muchísimas felicitaciones. Tiene saludos desde Perú. Le comento que pues, hay varios profesoras y profesores conectados de la Facultad de Ciencias de otros estados. Y sí, realmente fue un gusto poder escucharlo, tan interesante conferencia. Qué bien, me alegro mucho.
Gracias a usted. Sí, le mandaremos por correo el link de su video y su constancia de participación. Muchas gracias, Nay. Sí. Y nada más como anuncio, nos veríamos para el seminario Rafael Martín del Campo el martes 30 de mayo con el doctor Antonio Lascano, quien dará la conferencia El futuro de la reconstrucción del pasado biológico. Entonces nos veríamos a las 13, a la 1 de la tarde, por el mismo link que nos conectamos. Les agradecemos a todas y todos su asistencia y nos veríamos el siguiente martes 30. Gracias a todos por Hasta participar. luego. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.